Muy buenas tardes, amigos, una vez más. Estamos aquí con ustedes compartiendo, en este caso, la inspección bajo la norma API 510 de recipiente a presión. Con ustedes, pues, como ya nos presentamos hace un momento, el ingeniero Omar Rojas, quien será su facilitador. Ya contamos con un grupo de WhatsApp generado por nuestro colega Nicolás y Demis de SCC Ingenieros Constructores y plataforma de virtual, donde podrán, digamos, intercambiar luego conmigo algunas opiniones, algunas consultas y lo que tengan a bien, digamos, y dispuesto a hacernos saber y poder colaborar humildemente en lo que más pueda, ¿no? Como bien les comentaba en el curso del 653, estos son microcursos, donde abren un abanico, donde empiezan ustedes a ver de qué se trata la norma, para luego tomar un curso tal cual de ellos, ¿no? El cual, pues, por supuesto, nosotros dictamos. El contenido que tenemos para el día de hoy, para esta es sobre preparación para la inspección, equipamiento, comunicación, ingreso, revisión de registros, inspección para tipo de daños, modo de deterioro y falla, determinación del índice de corrosión, inspección de efectos de partes, prueba hidrostática, prueba neumática e inspección interna. Preparación para la inspección. Las precauciones de seguridad son importantes en la actividad de inspección y mantenimiento de recipientes a presión, porque algunos fluidos de procesos son perjudiciales a la salud humana. Además, los recipientes a presión son espacios cerrados y las actividades internas implican la exposición a todos los riesgos de confinamiento y entradas al espacio. Los requerimientos, por ejemplo, los administradores o la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, OSHA, rigen muchos aspectos de la entrada y deben seguirse. Además, los procedimientos de seguridad del propietario o usuario deben ser revisados y seguidos. Esto es muy importante, colegas, al momento de inspeccionar un recipiente a presión. Como bien nos establece la norma, estamos hablando de un espacio confinado, aquel que no está diseñado para la ocupación permanente, por lo cual solo se ingresa con fines de inspección o mantenimiento, ¿no? Recordemos que debemos tener una autorización por parte del propietario de la instalación, de las entes de operaciones, para que donde nos permiten ingresar, cumplir con todos los requisitos y procedimientos exigidos por la seguridad de la empresa y nuestra seguridad física. Además debemos de cuidarla bastante, ¿no? Esto inicialmente, para prepararnos a la inspección, debemos solicitar los permisos, las autorizaciones, solicitar la respectiva evaluación de atmósfera y de explosimetría para saber si el espacio tiene una atmósfera respirable allá adentro, ¿no? Considerar que esté ventilado, verificarlo visualmente y una vez que tenga las condiciones aptas poder ingresar, ¿no? No podemos ingresar sin contar con estas facilidades, puesto que corren riesgo nuestra vida, ¿no? Me interesa mucho que este punto lo tomen con mucha atención, porque desafortunadamente he vivido esa experiencia con algunos otros colegas que por la premura de que no, me falta un poquitico, voy a revisar esto rapidito, al mediodía que no hay nadie, que no me molestan, resulta que al mediodía pues todo el mundo se va, no tienen observadores en boca de visita y no hay nadie que sepa o conozca que están internamente en el tanque, lo cual es perjudicial. Uno de ellos se desmayó y gracias a Dios no falleció. Era un tanque que tenía H2S, sulfuro de hidrógeno, que más denso que el aire, que él cae, está allí abajo, digamos, a baja altura, tú lo respiras y tienes solo un poco tiempo, después te va a un edema pulmonar y no hay poder humano que te salve. Entonces les pido por favor precaución con eso, porque primero puede hacerlo de todos nosotros. Equipamiento. Todas las herramientas, equipos y equipo de protección personal utilizados durante el trabajo de inspección, reparación y alteraciones deben verificarse antes del uso. El equipo de examen no destructivo y el equipo de la organización de reparación son sujetos a los requerimientos de seguridad propietaria. Allí tenemos que verificar antes de ingresar, no cuando estemos ahí adentro, que tenemos una linterna que no es Explosion Plus. Recuerden que Explosion Plus es una medida la cual nos permite que un objeto que genera chispas, ¿verdad? No salga la chispa al ambiente y no genere la explosión como tal, ¿no? Eso hace que si existe un cortocircuito, alguna cosa dentro de un equipo, llámese teléfono, linterna,
o algún elemento que genere, como les decía, electricidad, en ese momento pues no salga al medio en caso que se genere algún daño. Debemos revisar eso, debemos revisar que antes de ingresar contemos con, además de la linterna, con suficiente herramientas necesarias, nuestro vernier si vamos a utilizar, nuestras galgas si vamos a medir soldadura, ya contemos con un plan de trabajo, un plan de inspección que vamos a hacer allá adentro. No se metan nunca a un recipiente, te lo digo por experiencia propia, no vayan a ingresar a un recipiente a solamente ver qué consiguen, no, tienen que ya ir previamente documentados, tienen que saber qué es lo que tiene internamente un recipiente, si tiene alguna malla de níster, si tiene algún rompevórtice, si tiene distribuidores, tener una idea de lo que van a observar, de allí el equipamiento que van a llevar. Si ustedes saben que previamente conocen de que hay una soldadura o unos rompevórtices, ustedes tienen que verificar la soldadura internamente, llevarán unas galgas para verificar, llevarán unas linternas para mejorar su iluminación. Ese tipo de cosas tienen que pasar precisamente por los equipamientos, y todo tiene que verificarse desde el punto de vista de seguridad, que cumpla con lo que se requiere, o sea que puedan ingresar, que no vayan a ocurrir un accidente. Recordemos que en espacio confinado y en este tipo de tanques debemos por norma utilizar arnés con nuestra cabo de vida, ¿verdad? Y tenemos que tener nuestro observador en boca de visita, quien tiene su lista de chequeo y verifica quiénes están ingresando y el tiempo que están allá adentro, ¿no? Es importante que nuestro equipo esté operativo antes de ingresar, no que cuando estemos allá adentro no funcionan las baterías de nuestra linterna. Les repito todo esto porque ha sucedido infinitas veces y la idea es no, digamos, retrabajar el tiempo. Comunicación. Antes de comenzar cualquier actividad de inspección y mantenimiento, el personal debe obtener permiso para trabajar en las proximidades del personal operativo responsable del recipiente a presión. Cuando los individuos son dentro de un recipiente o están dentro de un recipiente, todas las personas que trabajan alrededor deben estar informados de que las personas trabajan dentro. Esto ya se lo mencioné hace un momento, ¿no? Aquí se lo recalca las normas aún más, donde en la parte de comunicación les exige eso, ¿no? Recordemos que está expuesta nuestra vida y la de otras personas. El inspector generalmente ingresa luego de que el recipiente ha sido debidamente lavado, drenado, aislado, ¿sí? Etiquetado, ya fue, y ingresamos conjuntamente con procesos. Procesos les gusta ingresar incluso cuando el equipo está sucio, cuando el equipo no ha sido lavado, porque ellos verifican allí las condiciones operativas, la condición de la operación del sistema. Porque una vez que se para, saben si el distribuidor está caído, si la malla de níster por un punto particular está doblada, o la malla tiene agujeros, o tiene algún material depositado allí. Entonces ellos sacan su conclusión: mira, la caída está ocurriendo de este lado o de este otro lado. Nosotros requerimos como inspectores que esté limpio esas superficies para simplemente verificar su condición y sugerir el reemplazo o no, de ser el caso. Recuerden que el hecho que se encuentren los elementos o accesorios para su reemplazo no implica que se deben reemplazar. Tú tienes un demister, una malla de níster que se compró, como todos saben ustedes, por procura o por compra, se hace con bastante antelación al momento de la intervención de un equipo, para que se cuente en planta con el repuesto, digámoslo de alguna manera, no quiere decir que tienen que reemplazarlo. Ustedes verifican la condición de la malla de níster, o el distribuidor, o el rompevórtice, o el filtro, o cualquier otro elemento interno que contenga el tanque, y dependiendo de su condición, porque ese es nuestro objeto, inspeccionar, y se hace el reemplazo. Recordemos que nosotros no somos cambiadores de piezas, ¿no? Nosotros verificamos la condición en función de su estado, de su espesor y su condición física como tal, optamos por el reemplazo o no. Debemos verificar que a quienes están a los alrededores, como es el punto de comunicación de la norma, estar informados a través del observador, o el observador que está en boca de visita, ¿sí? O en el manhole, en la entrada del recipiente. Todo el mundo sabe que estamos allí. Cuando se hace un conteo a la hora del mediodía, todos debemos salir. A la hora del descanso, a la hora del ingreso, debemos solicitar nuevamente la evaluación de atmósfera, la evaluación de próxima estrella, porque los gases puede ser que vuelvan a salir, ¿no? Si queda algún remanente dentro del tanque. Por eso exigimos
y la persona de inspección antes de ingresar a un tanque que esté lavado, drenado y ventilado. Por supuesto tiene que estar aislado, ¿no? Y una de las digamos de las boquillas menores de 3 pulgadas, 2 pulgadas, de 4, cualquiera de ellas, deben de quedar abiertas, ¿sí?, para el drenaje total. El resto de boquillas se debe aislar 100% el equipo, aun cuando la planta esté parada. Esto es una norma internacional que se exige al momento de inspeccionar. Ingreso al recipiente. Antes de ingresar al recipiente, el recipiente debe aislarse en todas las fuentes de líquido, gases, vapor y radiación y electricidad. Se lo estoy diciendo cosas que aquí mismo se lo menciona la norma, ¿no? El recipiente debe drenarse, purgarse, limpiarse, ventilarse y someterse a pruebas de gas antes de ingresar. Procedimientos para garantizar una ventilación segura, continua, y las precauciones para garantizar la salida segura, evaluación de emergencia del personal del tanque, y una otra mala traducción que hicieron allí, debe ser clara. Debemos tener un plan de escape, un aviso, una alarma visible y sonora, para que nos indique que si externamente hay un inconveniente, algún incendio, algún hecho fortuito que ocurre, internamente podamos escucharlo, ¿sí? Y si tenemos la facilidad de observarlo, obviamente estamos dentro y no podemos ver hacia fuera del recipiente, pero podemos escucharlo y salir, y que nos avisen a través de un pito o alguna cosa el observador de las condiciones externas que él está viendo, si hay alguna alteración. Lo que narré ahorita sobre ventilado, drenaje y todo eso, aquí, como bien la norma, el ingreso te lo exige, ¿no? Porque es una condición sine qua non que debemos establecer. Algunos países donde he tenido la oportunidad de trabajar, esto lo cumplen porque son normas internacionales, ¿no? Hay otros que trabajamos muy a la carrera y, digamos, la gente de operaciones y mantenimiento ven esto como si fuera un juego, ¿no? Pero les repito, en una oportunidad, no recuerdo si fue en Panamá o en Ecuador, en uno de esos sitios, estaba ayer revisando un tanque y mi colega ingresó porque a la hora de mediodía le faltaba a verificar, él no recordaba exactamente la medida del espesor del rompevórtice, si era adecuado, no sé, y el hombre fue y se metió, nadie sabía, yo no estaba allí, yo había salido de planta ya, y a lo que regresamos nos conseguimos con esa noticia, que lo llevaron por emergencia, él se metió, se desmayó allá adentro y todo. Nadie le dijo que ingresara, no era una cuestión de vida o muerte, porque vida o muerte es preservar nuestra salud. Entonces, por favor, precaución 100% con esto. Esto es algo crítico, de verdad, ¿no? Esto te lo exige la norma. Mira que esto es lo primero que habla la norma, ¿no? Y es lo primero que yo le recalco también, porque es importante que tengamos conciencia que para proceder a realizar una inspección debemos de tener las condiciones mínimas de seguridad que nos permitan conservar nuestra integridad física y realizar un buen trabajo. Revisión de registros. Antes de realizar cualquiera de las inspecciones del API 510 requeridas, los inspectores deben familiarizarse con el historial previo a los recipientes, de los cuales son responsables. En particular, deben revisar los resultados de la inspección previa de la embarcación, mira todo esto se llama reparaciones previas, actual plan de inspección y otras inspecciones de servicios similares, una inspección general de los daños y modo de falla experimentados. Como se comentó inicialmente, debemos conocer a qué ingresamos al tanque. De allí los reportes, los registros anteriores de esas reparaciones o mantenimiento que se le hicieron. Nosotros como inspectores generamos unos reportes de inspección donde plasmamos las condiciones encontradas y las sugerencias plasmadas allí, ¿no? Las recomendaciones. Es importante, igual que se lo expuse en el anterior curso del 653, esto es algo que se emplea en todas las normas, ¿no? Como inspectores en cualquiera de ellas, cuando ingresamos a un recipiente, cuando trabajamos dentro de una torre, cuando trabajamos dentro de un tanque de almacenamiento de crudo o en un intercambiador del calor o cualquier equipo estático, debemos nosotros, y rotativo por eso, generar reportes, generar registros. Esos registros nos sirven a nosotros como el historial, como bien nos dice aquí la norma, para revisar y verificar si un equipo, tú vas y verificas, no, mira, en la última revisión aparece que tiene un distribuidor, ¿no?, en sus planos, en la revisión, tú ves tu material, tenía aquí, en el reporte, hablaron del distribuidor, cuando tú ingresas no aparece ni el distribuidor, ni siquiera las bases,
entonces algo pasa. Entonces ahí tú tienes que verificar, mira, qué recipiente es este, él no tiene el distribuidor, los agujeros, si es que lo tiene, los agujeros no son, si son, etcétera, para nosotros saber a qué atenernos y qué es lo que debemos hacer. Debemos estar familiarizados con lo que vamos a inspeccionar, conocer qué fluido trabaja, qué almacena, cuál es el fin de ese recipiente, o sea, qué intercambio de energía hace allí, qué intercambio de fluido hace, perdón, que es un separador, cómo lo hace, qué función cumple cada uno de ellos, ¿no? Para poder tener nosotros una visión más amplia de la recomendación a generar. Un poco sobre la inspección para tipos de daños, modo de deterioro y falla. De allí la siguiente, esto dice la norma, ¿no? Contaminantes en fluidos manejados en tanques de almacenamiento como azufre, cloro, fluoruro de hidrógeno, carbón, cianuro, ácidos, agua u otros productos corrosivos pueden reaccionar con metales y causar corrosión. Fluctuaciones significantes de esfuerzo o contraesfuerzo en parte del equipo son comunes, particularmente en puntos de alto esfuerzo secundario. Si los esfuerzos o contraesfuerzos son frecuentes, las fallas de las partes podrán ocurrir por fatiga. Fallas por fatiga en recipientes a presión también pueden ocurrir por variaciones cíclicas de temperatura y presión en lugares donde metales son con diferentes coeficientes térmicos de expansión están soldados juntos, podrán ser susceptibles a fatiga térmica. Esto es del modo por el cual ocurre una falla. Puede ocurrir a través, como se menciona, la fatiga, no necesariamente por digamos, movimiento, también por el contraste y disminución, aumento, carga cíclica de temperatura y presión. Entonces tenemos, esos son algunas, hay muchas más. Esto solamente, como les comentaba inicialmente, para que ustedes vean de dónde sale el modo de falla, y en el caso de la pérdida de metales se refiere a estos casos puntuales, a estos daños que se generan. Ahora, la determinación del índice de corrosión, ¿no? Para comentarles un poco de ello. Para recipientes nuevos o para recipientes que hayan cambiado de condición de servicio, uno de los siguientes métodos debería ser empleado para determinar el posible índice de corrosión del recipiente. El espesor remanente de pared al tiempo de la siguiente inspección puede ser estimado. Un índice de corrosión podrá ser calculado de los datos colectados por el dueño usuario, suministrado él mismo o similar. Esto cuando ocurren equipos, esto es cuando equipos similares, recipiente igual, las mismas condiciones de servicio, manejan el mismo fluido, generalmente se toma el índice de corrosión igual, ¿no? Porque debería de corroerse prácticamente al mismo tiempo, ¿no? De ahí saca, entonces si tú tienes uno, utilizas el del otro aquí. Si los datos suministrados en el mismo o similar servicio no están disponibles, un índice de corrosión podrá ser estimado de la experiencia del dueño o usuario de datos publicados de recipientes suministrados por servicios comparables. Si la probable corrosión no puede ser determinada por cualquiera de los puntos anteriores, una determinación en extremo debería realizarse dependiendo de aproximadamente, o sea, después del uso de 1000 horas de servicio con el uso de dispositivos de monitoreo de corrosión o la medición no destructiva actual de espesor. Mide espesores a cada cierto tiempo, hace la diferencia entre el medido y el espesor nominal, y de allí determina la corrosión, ¿no? El índice de corrosión anual. Eso es una medida que se toma generalmente, entonces como estamos hablando, o a raíz de uno similar o a raíz de uno que tiene el mismo tipo de servicio, se desconoce y bueno, no lo tiene disponible, pero sabe que existe uno que preste servicio, determina más o menos el índice de corrosión a través de ello, o la medición, que es lo que suele hacerse. Inspección de defectos. Los recipientes deberán de ser examinados por indicaciones visuales de deformaciones. Si cualquier deformación del recipiente es supuesta u observada, la totalidad de la dimensión del tanque deberá ser chequeada para confirmar si el recipiente está realmente deformado o estar deformado, determinar la expansión y severidad aquí en realidad de la deformación. Las partes del recipiente que deberán de inspeccionarse más cuidadosamente dependen del tipo de recipiente y sus condiciones operativas. El inspector autorizado de recipientes a presión
deberá estar familiarizado con las condiciones operativas del recipiente y con las causas y características de los defectos y deterioramientos potenciales. Cuando nosotros vamos a inspeccionar los defectos, recordemos que a través de los ensayos instructivos que lo hacemos. El primero de ellos es la inspección visual, interna y externamente, donde tú vas a verificar la soldadura y vas a verificar la condición de cada una de las paredes y los caps de los tanques, de los recipientes, de los tambores en este caso, o cualquier otro recipiente, ¿no? Verificando si hay alguna deformación. A través de la medición de espesores también podemos verificar si hay alguna, digamos, no uniformidad en el espesor medido. Tú haces la medición de espesores y consigues que hay unas variaciones, luego se hace una tasa y se verifica donde hay pérdida mayor de espesores y confirmamos si está deformado. También verificamos si tú ves algún golpe o abolladura, o cuando hay un problema de presión, porque no se dispara una válvula de alivio, hay una sobrepresión que hace, digamos, alguna alteración en las dimensiones del equipo, también se verifica. Y los defectos verificamos visualmente a través de la inspección visual, de redundancia, si hay un tipo de defecto en la soldadura, les repito, alguna grieta, porosidades o cavaciones que pueden generarse a partir del líquido que está utilizándose, o algún golpe internamente, el rompevórtice probablemente se hirió, se rompió, en la malla de míster probablemente la malla está estirada o está dañada o algo así. Eso lo debemos verificar y verificamos el defecto que está ocurriendo allí, ¿no? Sobre todo son defectos asociados con soldadura, algún defecto asociado con agrietamiento o ranura o algún tipo de abolladura en el casco o capa. Exámenes visuales ocasionalmente son los más importantes y aceptados universalmente método de inspección. Otros métodos que podrían ser usados como suplemento de la inspección visual incluyen A. Examen de partículas magnéticas, de grietas y otras continuidades alongadas en materiales magnéticos. B. Examen de líquidos penetrantes fluorescentes o no, para grietas mostradas, porosidades o piquetes que se extienden por la superficie del metal y para delinear otras imperfecciones superficiales, especialmente en materiales no magnéticos. Cuando son magnéticos, pues utilizamos las partículas magnéticas. Exámenes radiográficos, medición de espesores por ultrasonido y detección de desperfectos, examen por corriente Eddy, exámenes metalográficos, pruebas por emisión acústica, pruebas de martilleo mientras que no esté presurizado y pruebas de presión. Pruebas de martilleo las hacemos para verificar, en algunos casos de tornillería, hacemos inspección, como ustedes saben, le hacen un golpe a la tuerca si suena un poco bojo o un poco como va hueco, quiere decir que la tuerca está floja, ¿no? No se hace cuando existe presión porque puede disparar la tuerca, ¿no? Y pruebas de presión. La sección 5, recordemos que todo lo trabajamos recipiente de presión con el código ASME. La sección 5 del código ASME puede ser usado como guía para muchas de las técnicas no destructivas, que la sección 5 está relacionada con los ensayos no destructivos. Inspección de partes. Examinar la superficie del cuerpo y los polos o caps cuidadosamente por posibles grietas, ampolladuras, salientes y otros signos de deterioramiento. Poner especial atención a los faldones y soportes y regiones de articulaciones de los polos. Si se encuentra evidencia de deformaciones, podrá ser necesario realizar una revisión detallada del contorno actual o principales dimensiones del recipiente y comparar estos contornos y dimensiones con las originales, con el detalle y diseño. Lo importante son las partes y debemos verificar cada una de los componentes de ellos, ¿no? Verificar también los cristales de nivel, las condiciones que tienen. Los cristales de nivel, como ustedes saben, son indicadores de el nivel del líquido allá dentro del tanque. Generalmente se sacan, son conexiones de 3/4 de pulgada, se remueven, se desarma completamente. El inspector debe verificar, la prueba que se le hace neumática a ellos, se verifica, se limpia totalmente y se vuelve y se arma. Se cambian los cristales, que son vidrios, digamos, se vuelven y se instalan, al igual que las termocuplas. No sé, eso lo hace el personal de instrumentación, que es donde están los sensores.
también se sacan. Recordemos que también debemos inspeccionar todas las conexiones menores que estén libres de obstrucciones y estén libres de algún tipo de producto que sea solidificado, ¿no? Se suele limpiar las hojillas de ese tipo, ¿no? A través de se limpia con agua a presión o cuantel para evitar que estén obstruidas, ¿no? También debemos verificar lo que son los asientos de empacadura en las boquillas donde está el ranurado, cuando son con cara realzada, RF, ¿verdad? La boquilla, para verificar que no existan por allí en la unión, exista alguna fuga. Recordemos, todos compañeros, amigos, que el rayado, ¿sí?, el ranurado, digamos, del asiento de la empacadura no es muy, dañino, o no muy dañino, no, digamos, no nos presenta tanto inconveniente cuando la raya, si es transversal al rayado, si es ese rayado, esa corte transversal, lo hacen de afuera hacia adentro. Eso lo hacen cuando las personas que están removiendo los cristales de nivel o algunas válvulas o alguna línea asociada al equipo utilizan la famosa llave de púa, ¿sí?, donde es una llave que tiene una punta en uno de los extremos y por la otra es un extremo de llave propiamente, ¿no? Entonces lo que hacen es meter esa llave y la golpean para soltarla. Cuando hacen ese golpe se llevan el asiento para cubrir y lo rayan, lo dañan. Cuando es de esa forma y no llega hasta el centro, hasta la superficie interna del ranurado, no hay problema. Pero cuando es de la parte interna del tubo hacia afuera, sí es el inconveniente, porque de allí empieza a fugar, ¿no? Nosotros debemos tener precaución, porque esa asiento empacadura, una vez que se presurice el equipo y empiece todo a caminar, pues puede ser un punto de fuga, y aún estando bien apernado, torqueado y con la empacadura correspondiente o empaquetadura, como ustedes le llamen, pues no va a cesar la fuga por allí. Entonces, precaución, si ustedes consideran que está rayado, o sea, si hay una raya transversal a la circunferencia del ranurado del asiento de empacadura, deben rectificarlo a través de un maquinado con tornos portátiles. Eso es una de las indicaciones que debemos cuidar nosotros. También verificar que la tornillería sea la adecuada. Eso dentro de la inspección de las partes que debemos de tomar en consideración. Además de la soldadura, todos estos elementos que estoy mencionándoles. Igualmente el aislamiento, ¿verdad?, al recipiente, que deben estar aislados por la condición del producto que están manejando, ¿sí?, para que exista la menor pérdida de calor posible. Debemos de cuidar y verificar que su aislamiento o insolación se encuentre totalmente en buen estado, sin que esté sus latas sueltas, puesto que son puntos donde va a permear el agua y puede dañarse u oxidar el tanque luego. Verificar que esté perfectamente limpio, pintado, en caso de que se pueda verificar. Recordemos que nosotros como inspectores debemos de tener todas las superficies visibles. Si requieren la remoción de un aislamiento en codos para realizar medición de espesores, sobre todo recordemos que la medición se ejecuta donde hay bifurcación, donde hay diferencia de caudales, donde hay diferentes diámetros, ahí en esos puntos, porque entramos dentro, digamos, la corrosión casi es conocida, ¿no?, o está tabulada, o es más larga su vida útil. Cuando hay diferencia, cuando hay codos, es donde esos choques es donde requerimos hacer mediciones. Allí se hacen ventanas, se remueve el aislamiento para luego se instala nuevamente luego de hacer la actividad, ¿no? Examinar juntas soldadas y las zonas adyacentes afectadas por el calor, por grietas inducidas por servicio u otros efectos dentro de la inspección de partes. En recipientes remachados, examinar la cabeza de los remaches, topes de tirantes, placas y la condición de los bordes calafateados. De sospecha corrosión en el cuerpo de los remaches, pruebas de martilleo o radiografiado del cuerpo puede ser de una gran utilidad. Si se considera que pasa algo, es mejor hacer esto, ¿no? Recordemos que hoy en día ya la prueba de radiografía es muy invasiva. Solemos emplear ultrasonido u ultrasonido vía de raíz y algunas de sus técnicas más avanzadas, ¿no? Pero sí, la inspección tiene que ver con los remaches, con la soldadura, como les mencionaba hace un momento.
Examinar la superficie de todas las entradas. Examina la superficie de todas las entradas, hombre, toberas, o sea, pasa hombre, toberas y otras aperturas por deformaciones, grietas y otros defectos, poniendo en particular atención a la soldadura utilizada para fijar las partes y los refuerzos de las placas. Normalmente, orificios de drenaje en placas de refuerzo deberán permanecer abiertos para proveer evidencia visual de fugas de tal manera de prevenir. Examinar las caras accesibles a las bridas por deformación y determinación de la condición de la superficie de los asientos de la junta, lo que estábamos conversando, que no esté rayado y estas cosas. La práctica del API recomendada 574 suministra más información en la inspección de tuberías, válvulas, accesorios asociadas con recipientes de presión. La práctica API recomendada 572 suministra más información en la inspección de recipientes de presión. Estas son inspecciones detalladas. Lo que le estoy hablando ahorita de qué se debe hacer es lo que a través del tiempo podemos tener la oportunidad de conocernos y de vivir, y a través de la norma pues digamos practicarla en campo, ¿no? Recordemos, le hago un resumen hasta ahorita lo que llevamos: verificar antes de ingresar las condiciones para el ingreso, la permisología, las condiciones internamente respirables o no, de explosimetría, verificar el por qué, la documentación necesaria, o tener registro, o saber qué es lo que vamos a inspeccionar y por qué. Lo que es una determinación de la posible falla o determinación de espesor, digamos, no es un punto álgido para nosotros, porque si vamos a inspeccionar ya un equipo debe tener su registro, y allí debe aparecer ese tipo de información, ¿no? Tú puedes medir el espesor y verificar, contrastarlo contra lo ya medido, y la inspección de las partes, cada uno de los elementos que la componen, ¿no? La prueba hidrostática: cuando el inspector autorizado de recipiente a presión considera que una prueba de presión es necesaria, o cuando después de ciertas reparaciones o alteraciones el inspector considera que una prueba es necesaria. La prueba deberá de realizarse a una presión de acuerdo al código de construcción usado para la determinación de la máxima presión de trabajo permisible. Recordemos que la norma nos habla de 1.5 veces la presión de trabajo, es la presión al cual se prueba. Para minimizar el riesgo a una fractura por fatiga durante la prueba, la temperatura del metal se deberá de mantener al menos 17 grados por sobre la temperatura mínima del metal de diseño para recipientes que son de más de 2 pulgadas, ¿no?, de espesor, y 10 para recipientes menores de 5 milímetros, ¿no?, de menores de 2. Esto más o menos siempre se ventila hacer, casi no tanto, ¿no?, porque generalmente pues cuando es la parada, independientemente de donde se encuentre el recipiente, pues se hace, ¿no? Generalmente no se suele hacer. Yo les recomiendo que ingresen el recipiente durante la mañana para evitar fatiga por calor internamente en el recipiente, y la emisión o a través del calor vuelvan a surgir los gases y vuelvan, digamos, a contaminarse internamente con gases, aun cuando el recipiente esté seco, ¿no? Como está con eso. La temperatura de prueba es necesario que no exceda los 50 grados, al menos que existe información de la característica de fragilidad del metal del recipiente, indicando de una baja temperatura de prueba es aceptable, o que una alta temperatura es prueba necesaria. Esto sobre todo con la temperatura que nos mencionan. La prueba neumática podrá ser usada cuando la prueba hidrostática es impráctica. Escuchen esto, ¿no? Entonces, ustedes saben que dentro de la norma, como una práctica recomendada, no favorecen mucho utilizar pruebas neumáticas en recipientes con volúmenes considerables. Por eso la prueba neumática hacemos solo a elementos como válvulas, accesorios pequeños, ¿sí?, para ver si se disparan o no se disparan. Recordemos, cuando hacemos pruebas hidrostáticas o neumáticas, podemos sellar todos los otros equipos, ¿no? O sea, si la prueba neumática o hidrostática está por encima de la presión de disparo de las válvulas de alivio, podemos remover la válvula de alivio y colocar un disco ciego allí, ¿no? Para que estemos claros con esto, aunque esto son actividades propias de mantenimiento. Nosotros no vamos a buscar llaves ni a reemplazar nada. Podemos hacerlo, digamos, por agilizar de alguna manera, más no es nuestro trabajo, y pretendemos que con eso no nos agarren por allí de buenos y nos pongan a hacer cosas que no nos competen. Sin embargo, como les comentaba, la prueba neumática solamente
está concebida dentro de las mejores prácticas, dentro de la norma, facultada para pequeñas cosas, no para altos, porque lo más peligroso es la prueba neumática, ¿no? Porque la presión con la temperatura, como ustedes saben, es proporcional y se dispara enormemente, puede aumentar enormemente y es muy delicado, ¿sí? De allí que nos dice que podrá ser usada cuando la prueba hidrostática es impráctica debido a la temperatura, cimentación, placas refractarias, razones del proceso. Sin embargo, el riesgo potencial a las personas e instalaciones de una prueba neumática deberán de ser consideradas antes de estas pruebas sean realizadas, por lo que lo dice la norma, ¿no? Como mínimo, las precauciones de inspección contenidas en el código ASME deben ser aplicadas en cualquier prueba neumática. O sea, esto no es que digamos que es debido a muerte, ¿no? Pero ha sucedido gente que digamos ha quedado lesionada con la prueba neumática, se dispara puede ser que se reviente una manguera, qué sé yo, las esposas que le llamamos en Venezuela, que es la unión entre el accesorio que está suministrando el compresor y la línea de manguera, se coloca de lado y lado una manguerita con una esposa que le llaman, ¿sí? Y ellas pues suelen dispararse en algunos casos, ¿no? Pueden reventarse y pueden golpearte la cara, el rostro y alguna parte del cuerpo. Por eso es que es necesario que se tomen todas las medidas de precaución necesarias, para la redundancia, y tener cuidado con ello. Cuando una prueba de presión va a ser realizada, en la cual la presión de prueba excede la presión fijada en la aula de seguridad, lo comentamos hace un rato, estas deberán ser removidas. Una alteración de remover las aulas de seguridad es usar mordazas para fijar abajo de los discos de las válvulas la aplicación de carga adicional al resorte de la válvula, girando el tornillo de compresión. No es recomendado. Otros accesorios tales como mirillas, manómetros o discos de ruptura serán inaceptables para asegurar la presión de prueba. Deberán de ser removidos o deberán de ser despejados de los venteos. Cuando la prueba de presión se ha terminado, los dispositivos de relevo de presión con los ajustes apropiados y otros accesorios removidos o hechos inoperables durante la prueba de presión deberán de ser reinstalados o reactivados. Como lo comenzamos hace un momento, todos los accesorios debemos de removerlos y luego reinstalarlos. No podemos probarlos con manómetros, que si válvulas indicadoras de presión, o si tenemos válvulas de alivio, por supuesto, válvulas de seguridad. Todo ello debemos removerlo o por razones de seguridad y para evitar que se dispare, ¿no? Y lo que finalmente teníamos en los puntos de la inspección interna, nos habla de que la inspección interna debe ser conducida por un inspector autorizado API 510. Internamente se debe verificar las condiciones de la superficie de las paredes, así como los accesorios internos, como distribuidores, rompevórtices, entre otros. Emplear ensayo instructivo para comprobar el estado de las soldaduras, determinando posibles daños ocasionados durante la operación del sistema. La inspección visual, la técnica de inspección visual puede adicionar un chequeo a estos superficies internas del equipo. Esos son los puntos que les traemos hoy para esta norma API 510. Es bastante complejo resumir una norma que nos llevaría unas 8 horas realmente comprenderla y irnos al detalle. Les traemos en este webinar, digamos, un compendio de lo más resaltante, lo más importante que ustedes deben de verificar en campo y tener en consideración al momento del ingreso, lo que van a conseguirse, qué deben inspeccionar, cómo deben hacerlo y qué los apoya. Todo es bajo la sección ASME. Recordemos que recipiente a presiones con el ASME, la sección 5 cuando todos los ensayos instructivos a través de ese artículo de la sección 5, y cada artículo, el 5, el 7, el 6, dependiendo del ensayo no instructivo empleado. Y la inspección interna, como dice allí, a través de un API 510, cuando hacemos algún tipo de cambio considerable, cuando tú vas a cambiar el diámetro de una boquilla, cuando vas a reemplazar un distribuidor por uno diferente al que él tiene, cuando tú haces reemplazo bis a bis, o sea, el mismo que tenía porque la boquilla se rompió y vas a colocar otra. Si no vas a alterar de la boquilla hacia adentro, no es necesario un inspector API 510 que te valide la revisión del equipo. Tú puedes hacer inspección perfectamente en cualquier recipiente, en caso si esa es una pregunta, sin ser inspector API 510. Lo que el inspector API verifica
es cuando hay generalmente cambios sustanciales, cuando pierdes la estampa U, que es la estampa AME, que te da un inspector autorizado en la fabricación de un equipo y te dice que el equipo está diseñado, que el equipo está apto y operativo para X condiciones, con una brida de un rating de 150 o 300 o 2000, 1500, etcétera, y te habla de las pruebas que debe tener, te da toda la placa de identificación. Eso le hace el inspector ASME, ¿sí? Te da la estampa U del equipo. Sin embargo, los inspectores API verifican esto, ¿no? Lo que estoy hablando ahorita. Cualquier inspector, con el conocimiento de la norma, dejándose llevar por la norma, ¿sí? Guiándose por la norma, obviamente, tiene su chelía de verificación y lo podemos detallar. En el material que yo le voy a enviar la norma, la que yo tengo, que está en inglés, por eso lo último está en inglés allí, donde ustedes pueden contrastar y verificar lo que necesiten. Ya tenemos un grupo de WhatsApp facultado inicialmente, como lo conversé, a través del ingeniero Demis y el ingeniero Nicolás, donde pueden plasmarme cualquier duda e inquietud de campo que ustedes tengan a bien, que estén pasando o algo con la norma. Recordemos que estas certificaciones pues son cursos, les vuelvo y les repito, de 8 horas. Son cursos donde ustedes ven la fabricación, hablan del montaje, de diferentes aspectos. Le hablo yo de esta parte de la norma, la sección 5 y algo de la sección 6, donde ustedes pueden realmente revisar con este material, verificar una inspección. Si tienen dudas, les repito nuevamente, mi teléfono lo tienen allí en el grupo, podemos, cualquier momento me llaman y podemos hablar extensamente de cualquiera de los tópicos de esta norma, ¿no? Les repito, no es necesario ser inspector API para inspeccionar un recipiente a presión. API 510. API 510 es como un plus, obviamente, a la hora de una certificación, de una inspección que está avalado por una API 510, es muy diferente, ¿sí? Pero al igual que la del AWS que verificamos allí, quienes siguen este curso, que hicimos el de 1.1, tú puedes perfectamente, a través de tu experiencia y conocimiento, estar validado como un inspector para verificar un recipiente. Clave y requisitos para ingreso, que tenemos pendiente de eso. Contemos con la documentación necesaria, llámese planos y últimas mantenimiento realizado al equipo para conocer lo que tiene y lo que sugieren de reparación, porque recordemos que uno hace la inspección, probablemente ustedes lo saben, simplemente me disculpen, le voy a hacer un refrescamiento. Llegamos hoy a una inspección de un equipo. Ustedes ingresan hoy al equipo con la gente de procesos, quienes son los que conocen el proceso de la planta y les interesa ingresar como está el equipo desde cero, generalmente suele ser así, sucio, digámoslo, claro, con condiciones respirables que pueda respirar la persona, ingresan para observar de qué manera está trabajando la malla de Mister, de qué manera se ve el rompeborde, si está a un lado, si está hacia el otro, si el distribuidor está caído o no, cómo está, y toman fotos para su registro y para determinar si existe turbulencia, si existe algún daño ocasionado por el flujo que cae al recipiente. Nosotros lo ingresamos y verificamos y hacemos, digamos, anotación de los daños encontrados y sugerimos reparaciones menores. Por ejemplo, no, mira, se cayó el distribuidor, bueno, llevarlo a su sitio, utilizar tornillería de grado tal, no sé, hacemos toda la recomendación técnicamente, ¿sí? Pero tú allí y plasmas recomendaciones para la próxima parada. Reemplazar el tubo, el distribuidor porque presenta una pérdida de espesor de tanto, X o Y. Eso es lo que ustedes van a hacer en la próxima reparación. Puede ser según la frecuencia de reparación, cada 3, cada 4 años, dependiendo de lo que les diga la empresa. Allí es donde les digo donde les comento que ese punto es lo que ustedes van a ver en campo. Del reporte anterior, ustedes van a ir al punto donde dice recomendaciones, que debe de tenerlo. Esas recomendaciones son las que ustedes deben verificar si se ejecutaron o si está peor. Se dice reemplazar el de Mister para la próxima parada. Ustedes deben de consultar si el de Mister llegó, si está esa malla. Si está la malla, ok. Hacen ustedes la inspección, verifican de que efectivamente ya dio la vida última y desde la última reparación solicitaron su reemplazo y lo reemplazan. A eso me refiero. Agarraditos de las recomendaciones de la última inspección. Verifican en campo, saben qué es lo que van a ver, ingresan con el equipo necesario, no ingresen equipo que no van a utilizar, no ingresen un poco de planos, un poco de agendas, un poco de normas en la mano, porque para eso no es.
las normas, planos, especificaciones, todo debe estar allá. Usted debe tener una libreta pequeña, en Venezuela le llamamos chismosa, una agenda pequeña, donde hagan anotaciones menores, donde en campo ustedes verificaron, tomaron fotos y midieron y colocaron allí el dato que van a medir. Recuerden que todas las indicaciones en campo deben de estar marcadas en campo, en el sitio, para luego hacer las reparaciones. Hasta aquí llegamos con este tópico del API 510. Colegas, amigos, espero les haya servido de introducción a este mundo del API 510. Estamos a la orden, como ya les comenté, y bueno, esperemos muy pronto para el próximo webinar que nos ocupa del 577. Muchísimas gracias por su atención, estamos en un momento con el otro.